Doña Patricia Laplana es una de las mayores expertas en la certificación WELL en España. Esta certificación es la más adecuada para conseguir un espacio saludable, retener el talento y aumentar la productividad. Tiene diferentes áreas de actuación, como aire, agua, alimentación, ejercicio, confort, mente y, por supuesto, la luz. Y nos va a explicar cómo conseguir la certificación y sus ventajas para la propiedad. Muchas gracias, Patricia. Gracias, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a Transforming Lighting. Gracias por la invitación. Os voy a hablar de la certificación WELL enfocada en cómo está relacionado con el bienestar y, evidentemente, cómo promueve la certificación de forma indirecta e indirecta el uso de la iluminación. Antes que nada, presentarme. Yo trabajo en las certificaciones sostenibles desde hace 15 años y la certificación WELL, que es muy reciente, desde apenas 2015 entró en el mercado y es de la que os voy a hablar, pero también quiero brevemente comentaros las sinergias, porque ya que en el mercado lleva mucho tiempo la certificación sostenible, me han pedido que también haga una breve comparativa para que sepáis también de dónde venimos, ¿no? Y qué relación tienen. Siempre estamos hablando ahora de las personas. Antes hablábamos ahora del planeta y ahora, cuando estamos hablando ya de la certificación WELL, cambiamos el foco a las personas. WELL, al final, como os comentaré ahora, es un conjunto de sistemas donde clasifica las certificaciones y tiene sinergias con la sostenibilidad a través de todo lo que aborda a las personas, a la calidad ambiental interior, al confort, ¿no? Principalmente. Simplemente por hacer una mención, las certificaciones sostenibles en el mundo son muchísimas. En España están presentes la certificación LEED, que es la que tiene mayor presencia global, de origen en Estados Unidos. Y se podría decir que eso tiene presencia global porque si vamos a Latinoamérica o Asia es la que más se conocería. A nivel de Europa podríamos hablar de la certificación BREEAM y luego hay otras presentes como DGNB en Alemania, HQE en Francia. Pero al final todas estas tienen algo en común, que estamos hablando de la sostenibilidad principalmente, ¿no? ¿Y de qué hablamos? Todas las certificaciones tienen un objetivo, o sea, no es solamente estamos hablando de las personas y el planeta, sino estamos hablando de la forma de lograrlo es a través siempre de un diseño integrador y cambiar la forma de hacer las cosas principalmente. Entonces, la idea es que ahora, en vez de como se hacía antiguamente, que el arquitecto le pasaba el proyecto al ingeniero, el ingeniero al experto de iluminación y sucesivamente al de acústica, etcétera, ahora les proponemos y casi les obligamos a que se sienten desde el día 1. Y entonces así logramos un diseño integrador, donde tiene que participar el experto en iluminación, que es clave. Todas estas certificaciones, uno de los principales objetivos, tanto la del bienestar como la de sostenibles, es la transformación del mercado, porque siempre van a estar por delante de lo que nos piden los códigos de edificación, la normativa. Entonces van a estar en continua evolución. Y justamente podemos comparar lo que sería práctica habitual con los líderes y con los innovadores, ¿no? Y la idea es que estas certificaciones permitan también reconocer a los innovadores. Luego también hay otros drivers, como los drivers financieros, que ya está demostrado. Hay incentivos financieros para este tipo de certificaciones. Quizás puede que no tanto desde el punto de vista administrativo, pero sí que hay programas de reconocimiento y luego incluso a nivel de banca, tanto privada, incentivos, en algunos países incluso desgravaciones fiscales y creemos que en España pronto, ¿no? Debería ser así. ¿En qué fase del proyecto se deben incorporar este tipo de cambios, ¿no? Pues es muy sencillo, o sea, para reducir el coste, cuanto antes, justamente cuanto este diseño sea integrador, cuanto antes se integren a todos los expertos, al final, en la fase de concepto, es cuando podemos considerar que es la mejor oportunidad y es en el momento en que hay que tomar todas las decisiones para que las medidas sean integradas y no hacer que sean un coste extra después. Todas las certificaciones están relacionadas con los objetivos de las Naciones Unidas. Entre ellos está el objetivo del cambio climático, pero también está, como segundo, la salud humana.
la biodiversidad, el agua, materiales, la comunidad y la economía. Evidentemente la economía tiene que formar parte porque si no, no hay un equilibrio, ¿no? No se consideraría viable ni sostenible. Otro objetivo muy claro de todas las certificaciones sostenibles ha sido, hasta ahora, el ahorro energético, claramente relacionado con el ahorro en emisiones, ahorro de agua y costes de mantenimiento. Pero ahora vamos a hablar ya de otro enfoque, ¿no? Vamos a hablar de otro enfoque porque ahora estamos pensando en las personas. La certificación WELL lleva 10 años de desarrollo durante todo el proceso de investigación. Salió en el mercado alrededor del 2015 y quienes lo desarrollaron fueron una consultora que se llama Delos en Nueva York y a día de hoy, desde el 2015, lo lleva el International Well Building Institute, también con sede en Nueva York, y el Green Business Certification Institute, con sede en Washington, D.C., es quien lleva de forma independiente la certificación. Hay muchas sinergias porque además esta institución, GBCI, es quien lleva la certificación LEED, que es la que tiene mayor presencia en el mercado. Entonces, brevemente, por ver una comparativa simplemente de qué tocamos, cuando hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de operación y gestión, hablábamos del suelo y ecología, hablábamos de residuos, de materiales, de agua, de movilidad, de energía, emisiones y, muy importante, de la calidad ambiental interior. Ahora, cuando hablamos de edificios WELL, seguimos hablando, por supuesto, y nos centramos en la calidad ambiental interior, pero también hablamos de la operación y mantenimiento. Ya no hablamos de la ecología, sino cómo el diseño de la naturaleza influye en el bienestar de las personas a través de lo que se denomina el diseño biofílico. La nutrición relacionada a la salud, el agua, evidentemente, la movilidad y la salud física, cómo diseñamos nuestros espacios para promover esa salud física, la salud mental, incluso en el diseño y en la gestión de las personas, el agua y los materiales. Claramente estas son las sinergias de lo que hablábamos antes y lo que hablábamos ahora, ¿no? Entonces, principalmente una de las mayores sinergias es en la calidad ambiental interior. O sea, las buenas prácticas de la arquitectura, de la calidad ambiental interior, claramente empiezan por iluminar con luz natural, aprovechar esa luz natural, pero evidentemente cuidando el resplandor, ¿no? Porque estamos hablando del confort y una calidad ambiental interior. Por lo tanto, luego a su vez también queremos aportar vistas. A su vez también queremos poder controlar ese confort térmico, ese confort lumínico, ventilación y a su vez evitar que entren contaminantes al exterior. Entonces, es un equilibrio, ¿no? La arquitectura bioclimática es la base, al final. La certificación LEED, para los que los conocéis, hablábamos de nivel certificado, plata, oro y platino. Y la certificación WELL, similar, hablamos también el nivel básico, el primero que se puede conseguir es el nivel plata, luego está el oro y por último el platino. No voy a entrar en detalle sobre cómo se estructura, hablamos de precondiciones que son puntos obligatorios y luego optimizaciones que son opcionales. Ya os comentaré cuáles tienen relación con la iluminación para que veáis también cómo la certificación WELL, el nivel de exigencia que tiene es bastante amplio, como para que se pueda decir que un proyecto que esté certificado WELL se nota. Entonces, todo esto viene relacionado con el movimiento de los edificios sanos. El objetivo de nuestros edificios y comunidades es crear una experiencia humana positiva e integradora para los usuarios del edificio. Y nuestro entorno está cambiando la manera cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo comemos y cómo nos sentimos, y justamente la certificación WELL quiere influir en ese cambio, ¿no? Cambia también la forma de trabajar, cambiamos incluso cómo cambia la cultura de las empresas, los valores y las prioridades. Y al final, la motivación principal para tener esto en cuenta es porque el 90% de nuestro tiempo estamos en interiores.
Y esos edificios donde vivimos, trabajamos y estudiamos impactan profundamente en nuestra salud y bienestar y a su vez, por supuesto, en la productividad que ya hay muchos parámetros para poder medirlo, ¿no? Y comprobarlo. Como dice la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, no simplemente la ausencia de enfermedad. ¿Y qué determina ese estado, nuestro estado de salud? Sorprendentemente, la genética y el cuidado médico representan solo una pequeña parte y nuestros hábitos sanos, o sea, nuestros hábitos de vida diaria, no son tan importantes como el ambiente que nos rodea, físico y social. Y por lo tanto, cuando diseñamos los espacios donde estamos, podemos influir de una forma importante en ello. Como comentaba, la certificación WELL lleva 10 años con una base científica y médica de expertos en la construcción que llevó al lanzamiento del WELL Building Standard. Empezaron en el 2008 con investigación como proyecto piloto, se lanzó la primera versión en 2014 y oficialmente en 2015. Y es importante resaltar que tiene una base médica. Hay clínicas americanas que han participado en su desarrollo, como la clínica de Cleveland o el MD Anderson. Y siempre todos los aspectos que estamos hablando sobre el diseño o parámetros de calidad ambiental están todos relacionados con un sistema del cuerpo humano. Yo soy ingeniero, no voy a entrar al detalle, pero sí que lo justifica todos los aspectos del diseño y de operación y todas las buenas prácticas, lo justifica por el impacto que tiene en diferentes sistemas del cuerpo humano. El movimiento WELL ya es global. A día de hoy hay ya 600, puede parecer poco, pero bueno, lleva 2 años. Hay 641 proyectos ya, representa 130 millones de metros cuadrados en 31 países. En Europa ya hay alrededor de 130 proyectos que representan alrededor de 3 millones de metros cuadrados y es importante resaltar que representa a día de hoy un 25% de la certificación global. Por orden de prioridad, en países estamos de terceros. Primero Francia en proyectos, luego Reino Unido, tercero España. O sea que es interesante también saberlo, ¿no? ¿Y qué ven los propietarios de los edificios? O sea, los propietarios de los edificios ven estos beneficios como claves para un edificio saludable. ¿Por qué? Por los datos. O sea, está demostrado en un 62% que hay un impacto positivo en el valor del edificio, un 79% un impacto positivo en la satisfacción de los ocupantes y un 73% impacto positivo en la tasa de arrendamiento. Esto sin hablar del lado humano, sino un poco ya desde el punto de vista del driver del inversor. Pero no nos podemos olvidar que WELL está pensado para las personas. Y además, volviendo quizás un poco a números, para una empresa la energía representa el 1% de su presupuesto, su operación un 9%, pero las personas, el salario de sus empleados representa un 90%. Entonces, sin duda, aquí cuando hablamos ya de la salud, lo que estamos haciendo es introduciendo parámetros para justificar que nuestros proyectos ahora tienen un mayor retorno, porque estamos teniendo en cuenta otros parámetros que antes no estábamos teniendo en cuenta. Entonces, voy a presentaros brevemente lo que abarca la certificación WELL y me voy a centrar en la iluminación, en cómo influye de forma directa e indirecta. Básicamente, el objetivo principal es hacer mejores edificios. O sea, WELL, el objetivo es posicionar el diseño, la construcción y la operación de estos edificios e incluso su mantenimiento como agentes de la salud pública. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo se distingue de otros? Porque también WELL exige que midamos, que verifiquemos y que monitoricemos parámetros del edificio que impactan en la salud y el bienestar. O sea, es transparente también. Y es un enfoque integral. Estas son las categorías que abarca, que las presentaré brevemente: aire, agua, nutrición, iluminación,
salud física, confort y mente. Al final, la certificación, bueno, es un sello, pero es como una etiqueta nutricional para el edificio, donde se proporciona de una forma transparente un certificado de calidad del ambiente construido. En resumen, en números, más que nada para que veáis también el impacto que tiene iluminación. Dentro de iluminación hay 11 créditos, de los cuales 4 son obligatorios y que hablaremos del diseño circadiano, 7 opcionales. La categoría del aire es la que más peso tiene, pero bueno, todo va sumando al final. Y lo interesante es que todos estos que se llaman precondiciones son obligatorios. Eso quiere decir que un edificio WELL no puede saltarse los mínimos que se piden de todas estas categorías. O sea que un edificio WELL va a tener unos mínimos de calidad de aire ambiental, unos mínimos de calidad de agua, de calidad de aportación de buenas prácticas de nutrición, iluminación, salud física, confort, y ya hablaremos brevemente qué es lo que toca, por ejemplo, en salud mental. Pero interesante reconocer que toca todo por un mínimo y por lo tanto no nos deja escaparnos, ¿no?, de esos requisitos. Básicamente en aire, simplemente voy a repasarlo brevemente. Aire, hablamos de lo que respiramos. Debemos respirar un aire con una calidad óptima y a través de selección de materiales, ventilación, filtración, etcétera, ¿no? Esto tiene mucha sinergia con las certificaciones sostenibles. Luego en agua, por supuesto, proporcionar un agua de calidad. Ya no es tanto ahorro, sino agua de calidad. Y bueno, alimentación, como lo dice la palabra, por sentido común es proporcionar alimentación saludable. Pero aquí sí quiero resaltar que hay un concepto que se llama el mindful eating, donde influye cómo diseñamos los espacios donde comemos y donde la iluminación tiene un papel importante, ¿no?, en cómo podemos hacer que estos espacios sean espacios más agradables a través de la luz natural o a través del diseño con la iluminación. Luego en la salud física también podemos decir que no solamente estamos hablando de hábitos, sino también del diseño, y se promueve el uso de las escaleras. Es obligatorio y a través de la iluminación también podemos lograr que esas escaleras sean atractivas. En confort, no estamos hablando de confort lumínico porque lo tocamos en iluminación, pero por supuesto en confort hablamos de ergonomía, hablamos de accesibilidad, que eso ya está prácticamente cubierto por la normativa, pero en confort térmico, incluso olfativo y acústico, es bastante progresor y exigente, ¿no?, para que también se note, ¿no? Y finalmente la categoría de mente. Curiosamente, no solamente estamos hablando de aspectos de recursos humanos, de transparencia en las empresas, la participación de todos, sino incluso también hablamos de el diseño y esa conexión con la naturaleza, que es este concepto que presento brevemente, porque se podría hablar en otra jornada solo de esto, de la biofilia. Y el diseño biofílico influye la iluminación también. A través del diseño biofílico podemos generar espacios de conexión con la naturaleza que está demostrado que generan bienestar. Y bueno, en la iluminación, vosotros sois los expertos, pero simplemente quería resaltar todo lo que toca y lo que nos exige. Tocamos el diseño circadiano, evidentemente la iluminación natural, que eso no es quizás algo innovador, el control del deslumbramiento, la agudeza visual, la calidad del color de la iluminación y la iluminación según la actividad que estemos llevando a cabo. Está demostrado cómo influye ya en la salud, eso no hace falta ya decirlo, y cómo está relacionado con los beneficios, por ejemplo, con la productividad. Entonces, para diseñar un espacio bien iluminado, básicamente eso, acceso a luz natural, el control del ocupante, optimizar la iluminación y, muy importante, nos exige tener un control circadiano. La iluminación natural es base, pero estos son los aspectos que nos obliga. Entonces, creo que me va a dar tiempo solo a comentaros de lo que es obligatorio. La agudeza visual es básica.
para los espacios de trabajo. Estos son los luxes que nos pide como mínimo. Y luego, entonces, nos pide que cumplamos con un diseño y un sistema de control circadiano obligatorio. Este diseño circadiano, evidentemente, se tiene que apoyar en luminarias tipo Human Centric Lighting o sistemas de control para poder lograrlo. No voy a entrar en estos detalles porque ya María Ángeles habló en todo el detalle, pero bueno, justamente esto es algo que se resalta y que ya está demostrado cómo influye en nuestro sistema, por ejemplo, en el tema de la temperatura corporal, el ciclo del sueño, etcétera, y ya empezamos a hablar de los luxes melanópicos, o sea, ya no hablamos de luxes, sino hablamos de luxes melanópicos. Y como veis aquí claramente, vale más una luz natural de la misma temperatura que un fluorescente, ¿no? Esto es un ejemplo de un proyecto con diseño de ciclo circadiano, pero es importante que sepáis que es obligatorio, que es un punto obligatorio. Luego, evidentemente, hay otros como el control del deslumbramiento, el control solar, del deslumbramiento solar, de las luminarias. Y estas son los últimos criterios donde ya son opcionales, pero simplemente que los tengáis en cuenta: el derecho a la luz natural, la simulación de luz natural, incluso cómo utilizamos el diseño de las superficies y los Color Rendering Index para diseñar esos espacios y lograr un resultado óptimo. Bueno, muchas gracias. Se me ha acabado el tiempo.